qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, continuando un poco la honra a José Martí, tenemos un programa que va a tener algunas especialidades en el sentido de que no va a ser un programa tradicional, sino va a ser un conversatorio y ustedes se van a dar cuenta por qué. El programa anterior tratamos el nacimiento de Martí, estamos hablando de 170 años del nacimiento de Martí. En el día de hoy vamos a tratar de una protesta, una manifestación estudiantil que ocurrió en La Habana en 1960, el 5 de febrero de 1960, en protesta por una corona ofensiva que puso Anastas Mikoyan, el viceprimer ministro de la Unión Soviética, ante la estatua de Martí en el Parque Central de La Habana. Un grupo de estudiantes pues decidieron protestar y llevar su corona que simbolizaba una bandera cubana para, en cierto sentido, dejar patente que Mikoyan no debía estar en Cuba. Para tratar este tema de esta primera protesta en la historia revolucionaria cubana después del 59, tenemos con nosotros al ingeniero Joaquín Pérez, no solamente un gran conocedor de la historia, un excelente amigo y por supuesto fue protagonista o uno de los protagonistas de este hecho, de esta protesta en el Parque Central de La Habana. Bienvenido, Joaquín, a Cuba y su historia. Muchísimas gracias, y no solo yo soy el protagonista, tú fuiste el creador de ese evento. Bueno, fuimos un grupo, Yo quisiera empezar el programa, Joaquín, un poco enmarcando el momento en Cuba, porque el año 60 en Cuba, al principio del 60, Cuba vivía una polémica muy intensa sobre la traición de Fidel Castro que comenzaba a patentizarse desde la renuncia del comandante Hugo Mato, que creó toda una expectativa nacional a los efectos de lo que estamos hablando, la traición de Fidel Castro. Ahí tenemos unas imágenes de Uber que en cierto sentido explican el ambiente nacional que se estaba viviendo en toda Cuba. Sí, yo me acuerdo, yo pertenecía al 26 de julio. El 26 de julio estábamos muy jóvenes haciendo acciones en contra del gobierno de Batista. Cuando la revolución gana, nosotros consideramos que era una revolución cubana, verde como las palmas, pero no era eso. Y la primera campanada fue la reacción contra el comandante Hugo Matos. Ahí fue que nos despertamos y dijimos, esto no nos gusta, aquí hay algo raro. Claro, porque la renuncia de Hugo, en su renuncia, él deja patente su disgusto por el favoritismo con los comunistas, la infiltración de los comunistas en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Claro, y nosotros estábamos muy sensibilizados, porque en la lucha contra Batista los comunistas no aparecieron. Claro. Eso era parte del proceso, no lo veíamos, entonces no entendíamos cómo aquella revolución que había sido para establecer la democracia en Cuba tenía el comunismo metido dentro de ella. Decíamos, esto no puede ser. Y entonces esa duda, por lo menos yo la tenía cuando llegamos al evento del Parque Central. No sé si tú la tenías también. Bueno, como yo venía del directorio, y en el directorio había un sentimiento más antifidelista que en el 26 de julio. Esta es una realidad por la discrepancia que había tenido José Antonio en la universidad con los comunistas y por supuesto con la visión que saca José Antonio cuando va a México a firmar el Pacto de México con Fidel Castro. Cuando regresa de México, José Antonio venía horrorizado con la personalidad de Fidel Castro y así se lo dijo a Lucy, su hermana, y se lo dijo a otros compañeros del directorio 13 de marzo. Pero yo antes de entrar en el Parque Central, Joaquín, el Parque Central tiene algunos antecedentes que explican la cohesión de este grupo de estudiantes, que los vamos a mencionar ahora, los 5 estudiantes o 6 estudiantes, que fuimos los que de una u otra forma nos asombramos de eso. Quisiera ver los antecedentes, que tú los conoces. Sí, cómo no. Primero habíamos estado en los comandos rurales. Los comandos rurales
fue una organización que se creó para ir a la Sierra Maestra a ayudar a los campesinos, a alfabetizar, ese tipo de cosas. Y eso fue a petición de Sori Marín. Que era el ministro de Agricultura en ese momento. Entonces se organizó ese grupo y el viceministro era Rogelio González Corzo. Entonces estuvimos viviendo en la Sierra Maestra, tú estabas también. Sí, claro. Vivíamos en parejas con familias campesinas, sin luz, sin agua, a veces con poca comida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ayudando a los campesinos. Yo creo que ese fue el primer factor de nucleación. O sea que ahí, bueno, yo te conocía, todavía estaba en Belén, etcétera, pero yo creo que eso fue lo que nos dio sentido de grupo. Claro. No, además, un servicio a la nación cubana que fue muy espontáneo. O sea, nosotros hicimos las primeras escuelas que se hicieron en Cuba a partir del triunfo de la revolución, que claro, después de la revolución se convirtió en un comunismo estalinista que todavía mira cómo está Cuba, ¿no? Y antes el dispensario. Claro. Siendo alumnos del Colegio de Belén, fabricamos, creamos, construimos un dispensario en el barrio de La Lisa. Sí, Era un después hay, barrio muy pobre. después hay otro antecedente de la cohesión del grupo con la creación de Trinchera, porque se crea un periódico en la Universidad de La Habana que la idea fue de salvar, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, ese periódico denunció todo lo que vino después, ¿no? Y eso nos creó toda una expectativa. Pero fue un grupo muy cohesionado. En ese grupo de Trinchera, igual que en los comandos, ahí estuvo Juanín Pereira, mártir del directorio, ahí estuvo Ronnie Ramos, ahí estuvo Jorge Garrido, ahí estuvo, en fin, es un grupo, ahí estuvo, bueno, Teresita Valdés Hurtado, en fin, el grupo se fortalece con esa creación. Claro, nos creó un conflicto Tremendo. Bueno, porque paralelamente, Alberto, decidimos entrar en la organización gremial de la Universidad de La Habana. A raíz de los comandos, a raíz de Trinchera, que Trinchera de ideas valen más que Trinchera de piedra, eso lo creaste tú, eso no fue el Gordo. Sí, el título fue mío, sí, la verdad, pero la idea fue del Gordo. Entonces, decidimos entrar, o sea, la FEU en Cuba solamente estaba formada por los 4 primeros directivos de cada escuela. Era el presidente, el vicepresidente, el secretario y el vicesecretario. La FEU eran estos 4 de los distintos, Claro, de los distintos niveles. Entonces, decidimos entrar por abajo. bueno, no teníamos otra idea porque éramos recién llegados y jóvenes. No nos iban a dejar. Muy jóvenes. Entonces yo me acuerdo que tú entraste, el Gordo entró, Ernesto Fernández Travieso entró, Luis en Luis medicina. Fernández Rocha, entré yo en agronomía. Era una cosa casi espontánea, ¿no? Por el sentido de grupo, por nuestras ideas, ideas social cristianas, ideas religiosas. Y entonces espontáneamente fuimos organizando un grupo que tenía una importancia grande, porque teníamos un órgano de difusión que era Trinchera, teníamos una actuación porque éramos miembros de la FEU, y eso cada vez iba tomando más importancia. Claro. Bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos conversando, Joaquín Pérez y el que les habla, sobre la primera protesta que se conoció en Cuba después del triunfo de la revolución. Yo, por supuesto, quería aprovechar y mencionar a los 5 o 6 estudiantes que nos llamó la atención que el primer invitado de Fidel Castro a Cuba después del triunfo de la revolución haya sido Anastas Mikoyan. ¿Y por qué nos llama la atención? Pues muy simple. Mikoyan había sido viceprimer ministro de la Unión Soviética desde la época de Stalin, y cuando viene el levantamiento libertario de Budapest en el año 56, muy cerquita de esta fecha que estamos hablando, de febrero del 60, Mikoyan es el que manda los tanques soviéticos a aplastar el levantamiento libertario de Budapest. O sea que Mikoyan era un criminal de Estado, como lo es Putin ahora con Ucrania. Ese era el Mikoyan que nosotros conocíamos. Cuando Fidel Castro invita a Mikoyan a La Habana, a nosotros nos llamó la atención, a todo el grupo.
E inmediatamente nos reunimos. En ese grupo está Salvá, Tony García Creus, Luis Fernández Rocha, Joaquín, Jorge Garrido, que en paz descansa, acaba de fallecer, y el que suscribe. Y en esa reunión, Joaquín se acordará y por supuesto aportará detalles, en esa reunión nosotros nos hacíamos la pregunta. Además, ya hemos hablado de la polémica que había en Cuba a través de la renuncia de Hoover denunciando la infiltración comunista. Y entonces nosotros nos decían, pero en lugar de invitar a Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, o a De Gaulle, o a Pepe Figueres, el presidente de Costa Rica, que eran todos demócratas prestigiosos, nos invita a Mikoyan. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta y nos reunimos, inmediatamente surgió, tenemos que hacer algo para protestar por esa visita. Ahí te dejo, Joaquín, el conversatorio. Y el tenemos que hacer algo fue hacer una manifestación frente a la estatua de Martí en el Parque Central. O sea, nosotros no sabíamos cómo era la corona de Mikoyan, pero cuando la vimos nos insultamos más. Claro. Porque era el mundo con una hoja y un martillo. O sea, como diciendo, vamos a conquistar el mundo y a Cuba con el comunismo. Y eso nos molestó muchísimo. Bueno, entonces cada uno lo que decidimos Ahí fue... estamos viendo la corona de Mikoyan, ¿no? Ahí la estamos viendo, por la hoja y el martillo. Y ahí estamos viendo también un grupo del Partido Comunista que estaba metido para evitar que hubiera la protesta, porque nosotros empezamos muy cándidamente, muy ingenuamente, a hacer promoción en cada una de las escuelas. Sí, nosotros repartimos volantes. Sí, hombre, claro, y además decíamos a la gente, esta revolución no puede ser tomada por los comunistas, hay que defender la revolución, claro. Hay que tratar de que Fidel no sea impulsado a los brazos de los comunistas. Todavía estábamos pensando en ese sentido, ¿no? Entonces a ti se te ocurrió llevar una bandera cubana como sí, la corona nosotros, la bandera cubana, y además la bandera nuestra tenía un cintillo en decía, a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba a Arastas Mikoyan. ¿Te acuerdas del...? Sí, claro que me acuerdo. Inclusive, cuando el policía, que después disparó, me dijo a mí, ustedes tienen permiso, yo le dije, es que para hacerle una ofrenda a Martí hay que pedir permiso. Y el tipo me dijo que sí, que había que pedir permiso, ¿no? Yo, al entrar al Parque Central, vi que había un señor que yo conocía desde Venezuela. Él era tornero en el Central donde mi padre trabajaba, que se llamaba Lázaro Salomón, cubano, miembro del Partido Comunista. Y yo lo veo en el Parque Central. O sea, que había miembros del partido ahí. Todos esos que estaban en la foto, con excepción del policía quizás, que después se hizo comunista, me imagino. Sí. Decía Lázaro Salomón, ¿qué vienes a hacer tú aquí? ¿Qué haces aquí? Yo, bueno, que venimos a protestar porque Mikoyan ha venido aquí y tal. Yo sabía que él era comunista. Y él me dijo, pero mira, mejor vete, porque aquí ya vemos un grupo y vamos a disolver esta manifestación. Y yo le dije, no, yo no me voy a ir. Yo vine aquí a poner una ofrenda floral, que en eso entraste tú con la ofrenda floral, y entró el gordo. Sí. Entraron ustedes dos con la ofrenda floral. Sí, ahí estaba Garrido también, Jorge. Y Jorge también estaba ahí. Estaba ahí en ese momento. Y ahí se formó el titingó, como decía. Sí, pero yo quisiera a los amigos oyentes, porque cuando se habla de protesta, quienes han escrito sobre este hecho en la historia, ahí se formó un tiroteo que parecía una guerra, como 5 o 10 minutos, tiros y tiros y tiros. Por suerte no hubo ningún herido, bueno, hubo un herido, pero... Tres Palacios, pero de un... Pero no hubo ningún muerto. No. Y el policía que custodiaba la corona de Mikoyan, cuando nos ve a nosotros con una corona y ve un grupo ya de 40, 50, 60 con carteles, se asusta y ahí viene el primer disparo. Sí, él me agarra por el cuello, saca el revólver y entonces yo lo aparto y en ese momento él dispara. Pero parece que en los techos de los edificios de allí, ¿no? Estaba todo custodiado. Y tal, estaba custodiado por soldados. Algo que nosotros no sabíamos. No, ahí no se veían. Que habíamos visto, que venían de las minas del frío
donde estaban preparando a los primeros grupos de soldados. Eran reclutas, ¿no? No, pero explica por qué las azoteas estaban custodiadas, porque había un acto de Micoyán con Fidel. Micoyán, claro. Micoyán pone la corona y después se va con Fidel 2 cuadras más allá. Sí, que yo creo que fue en Bellas Artes o en el Centro Asturiano, cerca del Parque Central. Muy cerca del Parque Central. Que después en una entrevista que tuviste, que el Gordo y tú tuvieron con el hijo de Micoyán, el hijo de Micoyán dijo que Micoyán se metió debajo de una mesa. Sí. Y que Fidel daba golpes arriba de la mesa de lo bravo que estaba por el tiroteo que se había formado. Y el tiroteo eran ellos mismos. El tiroteo lo formaron ellos mismos, nosotros no llevábamos armas. No, hombre, no, ¿qué armas vamos a llevar? Y entonces, pero nosotros nunca supimos en la preparación que iba a haber un acto cerca del Parque Central. Claro, cuando el policía dispara y los soldados que estaban en las azoteas disparan, aquello parecía un infierno y disparos van y disparos vienen. Y el acto, por supuesto, de Micoyán con Fidel se estropeó completamente porque hubo que sacarlos del... No, ellos no sabían qué estaba pasando. Bueno, los mismos soldados de ellos son los que estaban disparando al aire, ¿no? Y además eran disparos de fales. Sí. De FAL, del rifle europeo, ¿no? Que suena mucho. Entonces eran los soldados, los policías abajo, disparando hacia arriba, y los soldados arriba disparando hacia el techo, qué sé yo. Pero una cosa en mi comentario, qué lejos estábamos nosotros de pensar, amigos de Cuba y su historia, de que una simple protesta en la mente de nosotros ni pasó un tiroteo, ni la idea de nosotros era llegar, poner la corona y retirarnos pacíficamente del Parque Central y dejar patente la protesta y el pensamiento nuestro para desagraviar a José Martí. Qué lejos estábamos de pensar de que este evento, primero lo pudo publicitar la revista Life en la portada y casi toda la prensa del mundo pues habló de la protesta de los estudiantes y nosotros ni se nos pasó por la mente en ningún momento que íbamos a crear tanta conmoción y realmente se creó, ¿no? Ya en la historia de Cuba los historiadores reseñan este momento como la primera protesta contra el comunismo en Cuba. Casi que la única, ¿no? De los estudiantes, porque después ya... Bueno, después vino la protesta del 2011. El CMQ, no, pero además... En ese momento estaba también, en ese momento estaba la famosa protesta del programa de Conte Agüero. Claro. De Luis Conte Agüero en CMQ, ¿te acuerdas? Que fue un poquito antes que lo del Parque Central o un poquito después, yo no me acuerdo. Fue después. Fue después, ok. Sí, la carta de Conte Agüero fue que en esa época nos expulsan de la universidad. Sí. Que eso viene después del Parque Central, el grupo se convierte en un grupo polémico. Yo recuerdo que yo entraba en la universidad y constantemente tenía ofensas de los comunistas, pero también tenía apoyo del estudiantado. O sea, el estudiantado estaba mucho más con nosotros que con los comunistas. Absolutamente. Claro. Porque yo recuerdo en la primera manifestación, después del Parque Central, que Rolando Cubela era presidente de la FEO, intentan criticarnos. La masa estudiantil más bien nos apoyó. Absolutamente. Y no pudieron expulsarnos de la universidad. Después sí nos expulsan y hacen una asamblea mañada y entran camiones de milicianos y llenan la Plaza Cadenas de milicianos comunistas. Y entonces ahí es donde nos expulsan ya en el mes de abril, finales de abril. Sí. A mí me tratan, yo era vicesecretario de la Escuela de Agronomía, y me tratan de expulsar de la escuela. Y le gano la asamblea. Y entonces el presidente de agronomía, el capitán Andrés Senra, me llama para un lado en el medio de aquello, ¿no? Que aquello era tipo sacado por la ventana para afuera. Y me dice, Joaquín, pon un poco de orden, porque si no, no te podemos expulsar. Entonces, bueno, esa se la ganamos. Después, tú te acuerdas que en la asamblea Cubela preguntó, ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando? Y Ricardo Puerta, que tenía una voz estertórica, gritó, ¡Micoyán! Sí. Y eso quedó grabado, ¿no? Que después cuando yo bajo solo por la escalinata, una turba llega y me dice, tú fuiste el que gritaste, muera Micoyán. Yo le dije, no, yo no fui. Pero y si hubiera sido, ¿qué importa? Y le doy un golpe al tipo y tal, y salgo corriendo. Entonces me querían colgar. Decían, vamos a colgarlo en la Plaza Cadena. Y ahí llegó Alejandro, que era presidente de veterinaria,
como con 4 o 5, y entonces me defendieron y me salvaron. Sí, hay una cosa interesante de esa manifestación, porque esa manifestación, cuando el presidente de la FEO, que era Rolando Cubela, se da cuenta de que la mayoría está con nosotros, concluye la manifestación diciendo: esta revolución no es ni capitalista ni comunista, es humanista. Esa frase Sí, la dijo allí. la dice Cubela como cierre de la asamblea, donde primeramente se planteó nuestra expulsión y no pudieron hacerlo, ¿no? Sí, porque no sabían cómo manejar la asamblea, porque la asamblea estaba en contra de ellos, ¿no? Sí. No sé si tenemos alguna foto de los protagonistas de este. Bueno, ahí está Hugo Hermato, que fue para nosotros Desencadenó, claro. desencadenó nuestra protesta, nuestro análisis. Y ahí está Mikoyan joven, ese es el Mikoyan joven, que fue el que motivó el asesino de Budapest. Ahí está Tony García, uno de los organizadores de la protesta de Mikoyan, hoy es abogado de inmigración, gran amigo. Y ahí está Díaz Lanz, que es otro de los que en cierto sentido protesta al principio de la revolución, parecido a Hugo Hermato, que era jefe de la aviación cubana. Así es. O sea, todo eso, y ahí está Artime, que fue otro de los oficiales, no de alta graduación, pero de la revolución, que también protesta por ahí están viendo ustedes a Salvat, Juan Manuel Salvat, el famoso gordo Salvat, que es uno de los organizadores de este evento, ¿no? Uno de los actuantes. Sí, ahí está Kennedy con Artime después del fracaso de Girón, pero bueno, eso no lo estamos analizando hoy. Pero definitivamente hay una cosa, Joaquín, que hay que decir. Nosotros éramos unos jóvenes de apenas 19, 20, 21 años, ¿no? 19. Comenzamos nuestra vida adulta, nuestra vida política, nuestra vida revolucionaria, y nos tocó un hecho, hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo con humildad, ¿no? Nos tocó un hecho trascendente, porque igual que Hugo Hermatos ilumina muchas mentes y crea conciencia sobre lo que estaba haciendo Fidel Castro, la protesta del Parque Central viene a contribuir en esa conciencia nacional. Sí, sobre todo por las consecuencias. Claro. Que si el gobierno simplemente hubiera mantenido el orden y ya, pero después nos persiguen. Te meten preso a ti, Sí, nos botan de la universidad. Gordo, Sí. nos botan de la universidad. Empieza una persecución y nos hace darnos cuenta que efectivamente aquello no iba por buen camino y que había que oponerse a aquello con todo. Sí, porque allí no había... La protesta del Parque Central se convierte como en una alerta. Un aldabonazo. Una alerta, un Exactamente. aldabonazo de lo que ya Hugo Hermatos, Díaz Lanz, Artime y otros ya habían denunciado en el 59. O sea, nosotros comienza años 60 y por supuesto la gran pregunta que nos hicimos nosotros es el resultante de la protesta de Mikoyan. ¿Por qué Fidel Castro invita a Mikoyan? Claro. Sí, absolutamente. Que coincidió con la Feria Internacional Ruso-Cubana. ¿Te acuerdas que fue una Sí, feria claro, que hicieron? claro. Que decía que el inventor de la radio era un ruso y todo era ruso, ¿no? Y eso coincide con la visita de Mikoyan. Yo el otro día decía en un programa local de televisión de noticias, yo decía, qué poca visión, porque Fidel Castro aparece como un gran genio, como un gran, efectivamente es un gran personaje, pero de genialidad pudiéramos discutir algunas cosas. Qué poca visión tuvo Fidel Castro en aliarse al estalinismo de la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció. Después se alía con Chávez. Chávez no solamente desapareció, sino que hay grandes dudas si no lo mataron en Cuba. Pero bueno, el chavismo en Venezuela está prácticamente liquidado. Un país en quiebra, un país liderado por represores y torturadores. O sea, la Venezuela democrática de antaño, de Rómulo Betancourt y de toda esa generación desapareció. O sea, que la visión de Fidel Castro siempre fue negativa. Bueno, y ese es el resultado de Cuba. Sí. ¿Y a ti no te parece que desde el punto de vista intelectual, la protesta del Parque Central en nosotros y en mucha gente nos lleva a evaluar qué era la revolución? Hasta ese momento Fidel era la revolución. En ese momento empezamos a pensar las consecuencias que esa revolución
podía traer para Cuba. Y yo creo que eso no se había planteado, por lo menos no se había discutido ampliamente, ¿no? Y a raíz de eso empezó la discusión. Sí, yo creo que el Parque Central es como un momento de inflexión. O sea, hay un momento de la gente dice, bueno, estos muchachos que éramos nosotros, o sea, la capacidad nuestra era, bueno, estaba en los años, ¿no? En el coraje, pero por otra parte no teníamos la formación política de un político maduro, no lo éramos. Éramos estudiantes, sí sabíamos qué cosa era el comunismo y por eso la protesta de Mikoyan contra Mikoyan la organizamos de una forma muy espontánea, además muy ingenua porque nosotros repartimos volantes y el Partido Comunista y el gobierno sabía que venía un grupo, por eso nos estaban esperando, ¿no? Claro. O sea, nosotros, porque además nosotros dijimos, bueno, pero no puede haber problema con manifestarse en el Parque Central, en un país que hay una revolución que acaba de triunfar diciendo que va a defender la Constitución del 40, la libertad de prensa y todo. Así es, y además los letreros nuestros decían eso, ¿no? Oye, Joaquín, en los últimos minutos quiero tu reflexión. ¿Qué recuerdas y qué representa para ti haber sido protagonista del Parque Central? Pero en principio yo no estaba muy al tanto de la trascendencia que esto iba a tener, como tú decías, ¿no? Éramos muy jóvenes, estábamos empezando a madurar. Después la realidad nos obligó a madurar muy rápidamente. Tú estuviste muchos años preso, yo he estado en el exilio desde aquella época, Tony estuvo preso, el gordo se infiltró otra vez en Cuba y pasó unos sustos espantosos, ¿no? Que hasta ese momento pues no los vivíamos. Pero vivir el clandestinaje te hace madurar, porque tú vives en un miedo permanente. O sea, yo creo que la visión de la muerte para nosotros es algo más sencillo que para otra gente, porque ya nos hemos definido desde muy joven que esa realidad viene y que hay que tomarla como tal. Entonces mucha gente se plantea esa realidad vital. Bueno, Joaquín, el tiempo. Gracias por la última reflexión. Y amigos de Cuba y su historia, ojalá, estoy seguro que sí, que hayamos sido capaces, Joaquín Pérez, el que les habla, de compartir con ustedes la primera protesta pública en Cuba en el año 60 contra Fidel Castro por su invitación a Mikoyan a estar en La Habana. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Joaquín, por tu presencia en Cuba y su historia. Gracias a ti.